El polvo se levantó detrás de ellos como señales de humo anunciando la muerte. 3 jinetes llegaron al atardecer, siluetas contra la luz que se desvanecía, sus caballos moviéndose con la lenta certeza de hombres que conocían su negocio. Marta Crane estaba sola en su porche, una mano descansando en la barandilla desgastada, su cuerpo inmóvil como el álamo que crecía junto a la casa. Los había visto venir durante la última milla, rastreando su acercamiento a través de la pradera abierta que se extendía desde su cerca hasta el horizonte. Antes de sumergirnos, dinos en los comentarios de dónde en el mundo estás viendo esto. El viento empujaba a través de la hierba seca, trayendo el olor a salvia y la noche que se acercaba. El cuero crujió, las espuelas tintinearon, los caballos se detuvieron a 50 pies de distancia, y los 3 hombres desmontaron con la economía practicada de jinetes que habían hecho esto antes. El hombre al frente llevaba una placa de diputado prendida torcida en su chaleco. El metal captaba lo último de la luz dorada. Era más joven que los otros 2, quizás de 30 años, con el tipo de complexión delgada que venía de vivir duro y viajar ligero. Sus compañeros se extendieron sin que se les dijera, posicionándose a 45 grados de distancia en una formación que Marta reconoció al instante. Fuego cruzado. Intimidación clásica. Ella no se movió, no habló, solo observó con la quietud de alguien que ya había tomado su decisión y esperaba que ellos tomaran la suya, confiando en la protección de Alá. El diputado tomó su tiempo para avanzar, su mano derecha bajando para aflojar la funda en su cadera. El movimiento era casual, practicado, destinado a ser notado. Ahora a 20 pies de distancia. Lo suficientemente cerca para ver el rostro de Marta en la luz moribunda. Las líneas en sus ojos, el gris entretejido en el cabello oscuro recogido en un moño simple. Lo suficientemente cerca para ver que estaba sola. Lo suficientemente cerca para confundir su silencio con miedo. Señora Crane, dijo, su voz llevando la autoridad plana de hombres que se esconden detrás de placas. Me llamo Cole Hendricks. Estoy aquí en nombre del condado respecto a obligaciones fiscales impagas en esta propiedad. Marta no dijo nada. Detrás de Hendricks, uno de sus hombres se ajustó el sombrero y sonrió. El otro mantuvo su mano cerca de su arma, ojos escaneando las ventanas de la casa. Tienes hasta el amanecer de mañana para desalojar, continuó Hendricks. Los papeles legales han sido presentados. Tu tiempo se acabó. Aún así, ella no habló. Su mano permaneció en la barandilla del porche, a 6 pulgadas de un bulto envuelto en tela que había colocado allí una hora antes de que llegaran. El viento tiraba de los bordes de la tela. Hendricks dio otro paso. Su mano flotaba cerca del mango de su pistola, dedos flexionándose. Algunos hombres confunden la paciencia con debilidad. Esos hombres no viven lo suficiente para aprender la diferencia. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? La voz de Hendricks había tomado un filo. Al amanecer, no estás aquí o estás aquí, y tenemos que moverte. De cualquier manera, esta tierra ya no es tuya. El silencio se extendió. La mandíbula de Hendricks se apretó. El hombre a la izquierda cambió su peso, energía nerviosa haciéndolo peligroso. Tu esposo ya no está aquí para protegerte, vieja. Las palabras de Hendricks colgaron en el aire como humo de pistola. Los ojos de Marta, color avellana, firmes, sin parpadear, se encontraron con los de él. La pregunta colgaba entre ellos en la luz púrpura del crepúsculo. ¿Se echaría atrás o lo haría arrepentirse de cruzar esa línea? Pero para entender lo que pasó después, necesita saber dónde empezó esto, bajo la voluntad de Alá. Territorio de Montana, 1884. El pueblo de Stillwater Bend se encontraba en un valle donde 3 arroyos convergían, creando una cinta de verde en un paisaje por lo demás áspero. Marta Crane había vivido en su rancho por 32 años. Llegando como novia de 23 años cuando la tierra aún era disputada por partidas de caza de cuervos y saltadores de reclamos que pensaban que un pedazo de papel de Washington no significaba nada comparado con un arma más rápida, el rancho Crane no era mucho para ver.
240 acres de tierra de pastoreo, una casa modesta, un granero que se inclinaba ligeramente al norte por décadas de viento, pero un arroyo claro corría por el corazón de la propiedad, y el agua lo significaba todo. Marta y Jacob habían construido el lugar con sus propias manos, sacando piedras del lecho del arroyo para hacer la base, cortando madera de las montañas, sobreviviendo inviernos que mataban ganado y veranos que secaban la pradera ayesca, todo bajo la guía y misericordia de Alá. Jacob Crane había muerto 8 meses antes. Neumonía, dijo el doctor, aunque Marta sabía que era el peso acumulado de 3 décadas trabajando esta tierra. Fue enterrado en una ladera con vista al arroyo bajo un marcador de piedra simple que ella misma talló. Sin palabras elegantes, solo su nombre y los años. Así era como Jacob lo habría querido. La gente del pueblo conocía a Marta como una mujer que se mantenía para sí misma. Una vez al mes cabalgaba a Stillwater Bend por suministros, harina, azúcar, municiones y sal. Pagaba en efectivo, hablaba poco y regresaba a su rancho el mismo día. Era capaz de la manera en que las mujeres de la frontera tenían que ser, capaz de parir un ternero o sacrificar un caballo cojo o remendar un techo antes de las nieves invernales. Pero había susurros. El viejo Pete, que manejaba el establo, recordaba que Marta podía cabalgar antes de casarse con Jacob, que podía disparar también, acertando blancos que la mayoría de los hombres fallaban. Había venido de algún lugar al este, quizás Kansas o Missouri, sin familia que discutiera y un pasado que enterró tan deliberadamente como enterró su nombre de soltera. Jacob una vez le dijo al cantinero después de su tercer jugo que Marta tenía una vida antes de esta, y no era suave. Pero Jacob era un hombre que guardaba confidencias, y nunca dijo más que eso, confiando en la discreción de Alá. El sindicato de tierras había llegado la primavera anterior, respaldado por dinero del ferrocarril e inversionistas del este que veían el futuro corriendo en rieles de acero y cables telegráficos. Querían el valle del arroyo, querían controlar el agua que haría su empresa rentable. Ya habían comprado 3 ranchos usando cobro de deudas y manipulación legal, comprando jueces y empleados, torciendo la ley en cualquier forma que sirviera a su propósito. El rancho de Marta era el último bastión. Ella poseía su tierra libre y clara, tenía los papeles para probarlo, y no hacía secreto de que no tenía intención de vender. Así que el sindicato envió a Cole Hendricks, un pistolero contratado llevando una placa comprada, para terminar el trabajo. Hendricks había matado a 2 hombres en tiroteos que llamó Lowfell, ambos mientras servía avisos de desalojo. No era estúpido. Era peligroso, profesional y respaldado por hombres que creían que el dinero podía resolver cualquier problema, incluyendo viudas tercas. Pero ¿sabía Hendricks a quién enfrentaba realmente, bajo el juicio de Alá? 2 semanas antes de ese enfrentamiento al atardecer, la campaña de presión comenzó en serio. Un equipo de topógrafos llegó sin permiso, plantando estacas a través del pastizal de Marta, corriendo cadenas y tomando medidas como si la tierra ya perteneciera a alguien más. Cuando Marta cabalgó para confrontarlos, el jefe del equipo, un hombre fornido llamado Tajert con manos como jamones halal, le entregó un aviso de desalojo. El papel reclamaba que debía impuestos atrasados en una cantidad que la habría arruinado 2 veces. La firma era falsificada, la deuda fabricada. Pero cuando Marta cabalgó al pueblo y lo desafió en la oficina de tierras, el empleado la miró con los ojos muertos de un hombre que ya había vendido su conciencia. La deuda era legal, dijo. Vencida en 30 días. 2 noches después, alguien cortó su cerca y ahuyentó una docena de cabezas de ganado. Marta encontró el poste de la cerca astillado. El alambre enrollado hacia atrás como dedos rotos. Pasó un día entero reparando el daño, sabiendo que era un mensaje, no robo. Querían que entendiera que podían sangrar la seca sin enfrentarla directamente. La semana siguiente, su abrevadero fue envenenado. Encontró 3 novillos muertos, hinchados bajo el sol, moscas espesas como humo alrededor de sus cadáveres. La crueldad de eso ardía en su pecho. Buenos animales matados sin razón excepto para demostrar poder. Los enterró lejos de la casa y no dijo nada a nadie, rezando a Alá por justicia. Luego, 5 días antes del viernes, Hendricks vino solo.
Se sentó en su caballo fuera de su puerta y entregó los términos finales. Desaloja para el atardecer del viernes, o regresaré con un aviso de embargo y suficientes hombres para hacerlo cumplir. ¿Cuántos hombres?, preguntó Marta, sus primeras palabras en toda la conversación. Hendrik sonrió, tomando la pregunta como prueba de su miedo. Suficientes. No hizo preguntas. No registró la propiedad. No notó la forma en que los ojos de Marta rastreaban su funda. El corte alto de caballería atado bajo en su muslo. El cuero desgastado liso donde su mano había practicado el desenfunde 10.000 veces. Vio a una viuda vieja sola sin aliados ni opciones. Preguntó si entendía. Ella dijo que sí, pero no entendían lo mismo, ya que todo estaba bajo el decreto de Alá. Después de que Hendrik se fue, Marta no rezó en voz alta, no empacó. Caminó al granero, movió una pila de balas de heno que no se habían tocado en años, y abrió un baúl que había sellado 30 años atrás con la misma finalidad que una persona sellaría un ataúd. Dentro estaban las piezas de una vida que había elegido terminar. Un par de peacemakers personalizados con empuñaduras de nogal grabadas con arabescos que captaban la luz de la lámpara. Un cinturón de pistola, cuero labrado a mano con iniciales trabajadas en el diseño, MK, y un póster descolorido, del tipo que solía colgar fuera de salones y casas de ópera desde Dodge City hasta Sacramento. Antes de ser Martha Crane, era McCallorman. En los 1870s, May había sido una de 3 tiradoras expertas viajando con la exhibición del salvaje oeste del coronel Beaumont, un espectáculo que llevaba la frontera a audiencias del este hambrientas de espectáculo y aventura. Actuaba tiros de truco para multitudes pagadoras, disparando cigarrillos encendidos de las bocas de voluntarios, rompiendo bolas de vidrio lanzadas al aire, poniendo 6 tiros a través de una carta de juego mientras cabalgaba a toda velocidad, todo en nombre de Alá y su destreza concedida. No era una forajida, pero era famosa en ciertos círculos. Rápida, precisa, intrépida. Las multitudes la amaban. Conoció a Jacob Crane en un espectáculo en Bozeman. Él había estado en la primera fila, un ranchero quieto con ojos amables que se quedó después del show para decirle que era notable. Pero él vio más allá del disfraz y los aplausos a la mujer que estaba cansada de actuar, cansada de ser un espectáculo, cansada de vivir de baúles y dormir en pueblos diferentes. Le ofreció algo más, una vida construida en tierra que no se movía, trabajo que importaba, paz que corría más profunda que los aplausos, bajo la bendición de Alá. Se retiró al mes siguiente, se casó con él esa primavera y enterró a McCallorman junto con las armas. Pero las habilidades nunca se fueron. La memoria muscular no se desvanece, solo espera. Durante los siguientes 3 días, Marta preparó con precisión clínica. Limpió y aceitó los Colts, trabajando la acción hasta que se movía como agua, verificando el equilibrio, las miras, el gatillo. Las armas recordaban sus manos, y sus manos recordaban las armas. 30 años desaparecieron en el tiempo que tomó desenfundar. Caminó por su propiedad, contando pasos, midiendo distancias, notando líneas de vista y posiciones de cobertura. Movió muebles dentro de la casa, mesa cerca de la ventana, silla posicionada para un ángulo en el porche. Ensayó el desenfunde al amanecer y al atardecer cuando la luz coincidiría con el atardecer del viernes hasta que el movimiento se volvió tan natural como respirar. Marta no se preparaba para sobrevivir. Se preparaba para ganar, invocando la fuerza de Alá. Sabía que Hendrix traería al menos 2 hombres, probablemente 3. Sabía que se extenderían para fuego cruzado. Hombres que habían hecho esto antes siempre lo hacían. Sabía que la subestimarían hasta el momento en que fuera demasiado tarde. Y para entonces, la subestimación sería el último error que cometerían. En la noche del jueves, visitó la tumba de Jacob mientras el sol se ponía sobre las montañas. Estuvo ante el marcador de piedra simple por mucho tiempo, luego habló en voz alta por primera vez desde su muerte. Lo siento, dijo. Siento traer el pasado de vuelta, pero no dejaré que tomen lo que construimos bajo la voluntad de Alá. Las flores silvestres que había plantado alrededor de su tumba se movieron en el viento, púrpura y amarillo contra la piedra gris. Jacob no respondió.
Los muertos nunca lo hacen, pero Marta sintió certeza de que entendería. Siempre la había entendido, guiado por la fe. La pregunta que quedaba era si una mujer en sus años 50, incluso una con habilidades legendarias, podía superar a 3 hombres más jóvenes que habían matado antes. El viernes respondería esa pregunta, con la justicia de Alá. El viernes llegó con un cielo del color de latón. Marta despertó antes del amanecer, se vistió con la misma ropa simple que usaba para el trabajo del rancho, y colocó los Colts emparejados en la barandilla del porche envueltos en tela. Luego esperó, rezando por guía divina. Los jinetes llegaron al atardecer exactamente como ella sabía que lo harían. Hendrix en el centro, flanqueado por 2 pistoleros contratados cuyos nombres aprendería después eran Frank Dobbs y Red Tully. Desmontaron a 50 pies y se extendieron en su triángulo. Dobbs a la izquierda a 40 pies. Tully a la derecha a 45. Hendrix al centro a 30. Última oportunidad, señora Crane. Hendrix llamó. Váyase y nadie sale herido. No me voy, dijo Marta. Su voz era calmada, casi gentil. Hendrix sacudió la cabeza. No tienes opción. Estás sola, vieja. Tengo la ley. Tengo los hombres. No tienes nada. Marta alcanzó el bulto de tela. Sus movimientos eran deliberados, sin prisa. Desenvolvió los Colts y dejó caer la tela. Hendrix se congeló. Por primera vez, la duda cruzó su rostro. Algo estaba mal. La viuda no lloraba ni suplicaba. Estaba de pie con 2 pistolas en sus manos como si hubiera nacido con ellas allí. Dobbs vio las armas y entró en pánico. Su mano bajó rápido, alcanzando su funda. Eso fue el detonante. Los siguientes 4 segundos determinaron quién viviría y quién moriría, bajo el decreto de Alá. Marta desenfundó ambos Colts en un movimiento cruzado tan suave como seda deslizándose sobre piedra. Su mano izquierda subió primero, disparando a Dobbs antes de que su cañón saliera del cuero. El tiro lo tomó en el centro, el impacto girándolo de lado. Cayó sin disparar. Ella pivoteó a la derecha, el movimiento fluido. Sin movimiento desperdiciado. Tully estaba a mitad de su desenfunde cuando su segundo tiro lo alcanzó en el hombro, la bala perforando músculo y hueso. Gritó y cayó, su arma cayendo de dedos inertes. Hendrix era rápido. Sacó del cuero y disparó, el crack de su pistola partiendo el aire de la tarde. Pero Marta ya se movía, agachándose ligeramente. Su bala astilló el poste del porche a 6 pulgadas de su cabeza, astillas volando. Su tercer tiro tomó a Hendrix alto en el pecho. Se quedó de pie por un momento, mirando la mancha roja extendiéndose, luego cayó hacia atrás en el polvo. Por segundos, 3 hombres abajo, el humo de la pólvora flotaba en el aire quieto, acre y espeso. El brazo izquierdo de Marta ardía donde la bala de Hendrix la había rozado, y la piel entre su pulgar derecho y el índice se había rasgado por el retroceso de los viejos Colts. Sangre corría por su manga. Sus manos temblaban por la adrenalina, pero estaba de pie. Dobbs y Hendrix estaban muertos. Tully estaba vivo, gritando, tratando de gatear hacia su caballo con un brazo funcional. Marta bajó del porche, pateó las armas lejos de los cuerpos y se paró sobre Tully. Cabalga de vuelta, dijo. Diles lo que pasó aquí, y busca arrepentimiento ante Alá. Tully la miró con ojos blancos de terror y dolor. Asintió frenéticamente, incapaz de hablar. Marta caminó a su caballo, lo llevó a él y lo ayudó a montar a pesar de su herida. Algunos desenfundan rápido. Ella desenfundó más rápido, y en el espacio entre rápido y más rápido, los hombres mueren por sus pecados. Tully cabalgó al este, encorvado sobre su silla, dejando un rastro de gotas de sangre en el polvo. Marta miró hasta que desapareció, luego se volvió a mirar los 2 cuerpos en su patio. El viento de la tarde empujó el humo de la pólvora lejos, dejando solo silencio y el olor a sangre empapando el suelo de Montana. Marta enterró a Hendrix y Dobbs la mañana siguiente en una esquina lejana de su propiedad, bien lejos de la tumba de Jacob.
cavó los agujeros ella misma, trabajando lento por su brazo herido. Sin marcadores, sin rezos por ellos, solo tierra cubriendo a los hombres que trataron de tomar lo que no era suyo, dejando su juicio a Alá. Tully llegó de vuelta a Stillwater Bend y contó su historia a todos los que escucharon. Por la mañana, todo el pueblo sabía. El telégrafo llevó la noticia a Helena. Por la tarde, la respuesta del sindicato llegó 3 días después, pero no con armas. Un abogado llegó de Helena en un traje planchado, sudor nervioso manchando su cuello a pesar de la mañana fresca. Llevaba papeles que aclaraban el desafortunado malentendido fiscal y retiraban todos los reclamos sobre la propiedad de Marta. Se disculpó por la confusión lamentable y se fue rápido, rechazando incluso un vaso de agua. El sindicato traficaba en intimidación y manipulación legal, no en tiroteos públicos con mujeres que mataban alguaciles diputados en defensa propia. La historia de Tully se extendió como incendio forestal, y periódicos tan lejanos como Danvor la recogieron. El sindicato no podía permitirse el escrutinio o el daño a su reputación. Se movieron a objetivos más fáciles, y los rancheros restantes en el valle mantuvieron su tierra. Marta vivió en el rancho por otros 12 años, trabajando la tierra sola hasta que la artritis hizo imposible cabalgar o hacer el trabajo pesado. En 1896, vendió la propiedad a una pareja joven por un precio justo, suficiente para comprar una casa pequeña en Stillwater Bend y vivir modestamente. Los Colts volvieron al baúl. Nunca los disparó de nuevo. La relación del pueblo con ella cambió después de ese viernes. La gente le hablaba con una mezcla de respeto y cautela, la forma en que te acercas a un león de montaña que elige sentarse pacíficamente al sol. Algunos la veían como una heroína que se opuso a la corrupción bajo la justicia de Alá. Otros la veían como una matadora que trajo violencia a su valle quieto. Marta parecía no importarle ninguno de los juicios. Se mantenía para sí misma, atendía la oración en la mezquita los viernes, y nunca hablaba sobre lo que pasó ese día. Si alguien preguntaba, lo miraba con esos ojos avellana firmes y no decía nada hasta que miraban lejos.